Doctor, compañeros presentes, en esta oportunidad mi grupo y mi persona vamos a explicar, ¿no? y exponer sobre el tema que vendría a ser los aspectos generales de relaciones industriales, ¿no? Los integrantes del grupo son la compañera Chambi Ticona Elian Priscila, Guamaní Cori Aida Analí, Jauregui Mamani Gabriela Arlet, Rodríguez Carifrán Antonio mi persona y Salazar Ramos Ariana Alessandra. Bien, iniciamos con lo histórico y lo lógico, ¿no? Lo histórico nos dice que en el estudio de las relaciones industriales, la dialéctrica entre lo histórico y lo lógico nos proporciona lo que vendría a ser la base para una comprensión científica de la disciplina, ¿no? Entonces, lo histórico vendría a ser lo que representa la realidad concreta, la evolución del trabajo, las transformaciones en las relaciones laborales y el contexto socioeconómico que se configura en las organizaciones. Por otro lado, también lo lógico nos dice que es la construcción teórica que nos permite comprender esa realidad a través de conceptos y categorías sistematizando las esencias, ¿no? de los procesos históricos. También tenemos lo abstracto y lo concreto, ¿no? El método dialéctico nos guía en un proceso ascendente del conocimiento, ¿no? En lo abstracto iniciamos con conceptos simples y aspectos aislados de la realidad. Por ejemplo, estudiamos técnicas específicas como la selección de personal o la evaluación del desempeño de manera desconectada, ¿no? Y en lo concreto tenemos que nosotros vamos avanzando integrando estos elementos en una comprensión totalizadora. Comprendemos cómo las técnicas de recursos humanos se relacionan con las estructuras empresariales, ¿no? Entonces decimos que estudiar solo procesos como selección, capacitación o remuneración es quedarse en un nivel abstracto, ¿no? Para alcanzar un conocimiento concreto en relaciones industriales es necesario procesos como factores sociales, económicos, organizacionales, etcétera. El valor metodológico para las relaciones industriales. La integración de estas dialécticas en el estudio de las relaciones industriales nos permiten en diferentes aspectos, ¿no? Una de ellas es comprender la evolución histórica del trabajo y sus relaciones, ¿no? Analizando cómo se han transformado las organizaciones, etcétera. También construir marcos teóricos sólidos y fundamentados que expliquen la complejidad de las relaciones industriales. También desarrollar una práctica profesional contextualizada, formar profesionales con pensamiento crítico y científico, ¿no? Y la perspectiva resuelta nos ofrece una visión integral de las relaciones y sus disciplinas científicas y socialmente responsables. Ya, y para finalizar mi parte, la aplicación en relaciones industriales nos dice que estas herramientas nos permiten superar las definiciones puramente técnicas que reducen las disciplinas a un conjunto de procedimientos administrativos. En su lugar, facilita el análisis contextualizado de la realidad laboral peruana, ¿no? Considerando las particularidades históricas y sociales. Muchas gracias por mi parte y le paso la palabra a mi compañera siguiente. Bueno, mi nombre es Elian Priscila Chamiticona y yo les voy a explicar la parte singular, lo particular y lo universal. Estas categorías permiten entender cómo se construye el conocimiento de casos concretos hasta leyes generales. En relaciones industriales ayudan a analizar cómo las prácticas laborales individuales se conectan con normas organizacionales y principios universales. Ahora, lo singular. Lo singular es algo único que ocurre solo en un caso o situación específica. Es el primer nivel del conocimiento porque parte desde la observación directa hasta un hecho concreto. Un ejemplo sería la entrevista individual para contratar a una persona para un puesto específico en una empresa. Continuando con lo particular, estos agrupan elementos que tienen características similares en varios casos. Permite identificar patrones y organizar lo que se repite entre diferentes situaciones concretas. Un ejemplo sería los pasos comunes que siguen las empresas para contratar al personal, ya sea desde publicar la convocatoria, entrevistar, evaluar y seleccionar, aunque cada empresa lo haga de diferente manera. Ahora lo universal. Son principios, normas o leyes generales que se aplican en cualquier organización, sin importar su tamaño, sector o ubicación. Representa el nivel más amplio del conocimiento. El ejemplo sería derechos laborales como el salario justo,
seguridad en el trabajo o igualdad de oportunidades, los cuales se aplican para todos los trabajadores de la empresa. Para continuar, yo les voy a hablar sobre lo que es la contradicción. La contradicción es un concepto central para poder comprender la realidad social, el conocimiento y especialmente las relaciones industriales, ya que muchas veces nosotros pensamos que la contradicción es un error, un problema o algo que debe evitarse, pero en realidad, como señala Ferrater Mora, la contradicción es lo que hace avanzar el pensamiento, sin tensiones ni diferencias. No habría cambio, no habría movimiento ni desarrollo. La contradicción es un motor de cambio. En el ámbito del conocimiento, la contradicción funciona como el impulso para mejorar nuestras ideas. La ciencia no avanza en equilibrio perfecto y avanza porque los modelos teóricos chocan con los hechos. Y cuando aparece una discrepancia, surge la necesidad de corregir o replantear lo que ya se sabe. Por eso la contradicción no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para construir un pensamiento más sólido, más dinámico. Cada vez que una teoría se enfrenta con algo que no encaja, nace una posibilidad de innovación. La contradicción en las organizaciones y las relaciones industriales. Cuando llevamos este enfoque al mundo del trabajo, vemos que las organizaciones están llenas de contradicciones. Por ejemplo, productividad versus bienestar y jerarquía versus participación, control versus autonomía, eficiencia versus gestión laboral. Estas tensiones no pueden eliminarse por completo porque forman parte de la estructura misma del trabajo moderno. De la Garza menciona que el trabajo es un espacio donde se cruzan la racionalidad económica del capital y la subjetividad del trabajador. Y es justamente ahí donde nacen los conflictos laborales y las transformaciones organizacionales y las oportunidades para innovar. En la sociedad, la contradicción es todavía más profunda. Marx y Hegel nos explican que la historia cambia justamente por la lucha entre las fuerzas opuestas, entre los intereses de diferentes grupos, entre lo que existe y lo que quiere transformarse. Esto significa que ninguna sociedad es completamente armónica, porque siempre existirán tensiones entre valores, intereses o formas de producción. Boaventura de Sousa Santos dice algo muy importante, ya que las contradicciones guardan las semillas de su superación. Es decir, donde los conflictos aparecen, las posibilidades de construir alternativas más justas también lo hacen. Siguiente página. Ya. Gracias. Ahora, dimensión ética y práctica de la contradicción. Reconocer las contradicciones no solo nos va a ayudar a entender mejor lo que sucede en una empresa, sino que también permite tomar unas decisiones más éticas. Cuando una organización acepta que existen intereses distintos entre el económico y el humano, puede crear políticas más equilibradas, mejorar el liderazgo, el clima laboral y tener un clima laboral sano, la compensación justa y el diálogo entre trabajadores y empleadores va a mejorar. Ahora, para terminar todo esto, vamos a decir que la contradicción no es un error que debe eliminarse. Esta es una fuerza vital que permite que el conocimiento, la sociedad y las organizaciones se renueven. Entenderla nos va a ayudar a analizar la realidad de manera más completa, tomar decisiones más responsables y construir ambientes laborales más humanos y más justos. Solo reconociendo las tensiones vamos a poder transformarlas en oportunidad de cambio. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre la extensión y contenido del concepto. Bueno, primero, ¿qué es la extensión? Esto se refiere a hacia dónde es donde llega o en qué lugares o situaciones se aplica esto. Bueno, en el caso de nosotros, relaciones industriales, la extensión está enfocada en la empresa moderna porque ahí es donde se ponen en práctica las políticas y métodos para manejar la relación entre el empleador, el trabajador y el Estado. Un punto importante es que en esta extensión tradicional no incluye el sector informal, ya que es una parte muy grande del empleo en nuestro país, y por ello hoy en día se considera necesario ampliar esta extensión para que las relaciones industriales puedan aplicarse también a formas de trabajo
formales. Ahora en el contenido del siguiente, eh, ahora en el contenido del concepto, primero, ¿qué es? Aquí se enfoca en explicar sobre qué se estudia y de qué está formada esta disciplina. En relaciones industriales, el contenido se divide en tres dimensiones principales, que es la dimensión de la doctrina, la técnica y la psicosocial. En la dimensión de doctrina, pues aquí están fundamentos teóricos como es ideas sobre el trabajo, la justicia social, la dignidad humana y el papel social de la empresa. En el caso de la dimensión técnica, aquí se incluye todas las herramientas prácticas que se usan en una gestión del trabajo, como es selección, capacitación, compensación, seguridad laboral, evaluación, negociación, psicociológica. Aquí se enfoca en las personas, que es la motivación, liderazgo, cultura organizacional y el clima laboral. En cuanto a todas estas dimensiones, lo que se junta en las relaciones industriales no solo son técnicas, sino que también es una disciplina que en el comportamiento humano es una disciplina que combina la teoría, la práctica y la comprensión del comportamiento humano en el trabajo. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En este caso, yo voy a explicar lo que es generalización. Mi nombre es Gabriela Alejo de Yimamani, para lo cual vamos a empezar. La generalización epistemológica consiste en ampliar los principios, modelos y hallazgos de una disciplina para que puedan aplicarse en diferentes contextos, permitiendo que el conocimiento sea transferible, comparable y universalmente aplicable. Ahora, la generalización de los entes industriales implica crear marcos teóricos que permiten analizar fenómenos laborales en empresas públicas, privadas y diferentes realidades nacionales. En la generalización hemos tenido un pionero que es John Dunlop en el año 1958. Él identifica elementos universales del sistema de relaciones industriales. Él lo dividió en tres. El primero es actores, en el que nosotros encontramos los que son los empleadores, trabajadores y el Estado. El segundo es contexto, en donde está lo económico, lo político, lo tecnológico y lo social. Por último, tenemos procesos, en el cual encontramos negociación, cooperación y conflicto. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Continuando, tenemos lo que es especificación. En esta área, la especificación epistemológica de las relaciones industriales permite definirlas como una disciplina científica que estudia la relación entre los trabajadores, empleadores, el Estado y el contexto socioeconómico en el que se encuentran. Ahora, para lo cual vamos a citar al autor Valenzuela Espinosa en el año 1997. Él dice que toda disciplina se basa en una epistemología que determina qué se estudia, cómo se produce conocimiento y cuál es su propósito. En este caso, la especificación permite delimitar el objetivo de estudio, los procesos, normas y dinámicas que regulan la relación entre el capital y el trabajo en las organizaciones. También la especificación implica organizar el conocimiento existente e identificar categorías clave como el empleo, el conflicto, la negociación, salario, productividad y capital humano. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, por último, tenemos la conclusión, en el cual nosotros hemos llegado a que la epistemología es fundamental para que las relaciones industriales se consoliden como una ciencia. Gracias a ella, el trabajo se entiende como un fenómeno complejo que influye a aspectos humanos y sociales. También permite definir con claridad qué estudia esta disciplina y aplicar sus conceptos en distintos tipos de organizaciones, fortaleciendo su utilidad y validez. Sin nada más que decir, muchas gracias.